Vamos a ver, ya teniendo el antecedente de las dos explicaciones que nos dieron tanto Aníbal como Fernando, vamos a ver un poco eso, cómo podemos irlo aterrizando, cómo lo podemos ir implementando a través de la planeación urbana, teniendo en cuenta que nuestro enfoque principal es la adaptación y la resiliencia de las ciudades. Vamos a ver primero unos conceptos generales sobre la relación que hay entre el desarrollo urbano y el cambio climático, un poco cómo organizar estas ideas que hemos venido ya desarrollando esta mañana frente a los procesos urbanos, para a partir de ahí pasar a cómo es que el plan de ordenamiento territorial, pues desde su marco legal, desde sus contenidos, desde la estructura que está definida legalmente para los POTs, podemos ir incorporando esas temáticas que nos dice el marco existente sobre la incorporación de estos conceptos. Y finalmente vamos a trabajar sobre las implicaciones y cómo es que todas estas temáticas empiezan a ser cada vez más transversales al ejercicio de planificación de las ciudades y de los territorios. A lo largo de la presentación vamos a también encontrar un par de momentos en donde estarán las preguntas de Kahoot, entonces en ese momento les daremos, pararemos un segundo para que se puedan hacer las preguntas. Eh, Inicialmente, y esto es muy, digamos, es el primer punto de partida, es, digamos, que recordemos que de alguna manera las ciudades son en donde hoy por hoy la mayoría de las personas se están ubicando, la mayoría de la población en Colombia ya es urbana. De las 11 ciudades del Magdalena, de las 11 ciudades emblemáticas, la mayoría tienen una población urbana importante, y en todo caso los procesos de crecimiento de las ciudades siguen siendo muy intensos. En esa medida, el desarrollo de las ciudades, antes de que estemos hablando directamente de la planificación, tiene que ocuparse o tiene que lograr un equilibrio entre las necesidades sociales, las necesidades del medio ambiente y las necesidades del desarrollo económico. Por ejemplo, el proceso de crecimiento de las ciudades implica unas necesidades cada vez más fuertes en materia de vivienda, lo que implica unas presiones sobre los ecosistemas, en particular sobre las áreas que producen agua para el consumo humano o para las actividades económicas, y asimismo el desarrollo de la actividad económica, industria, las mismas actividades económicas en el campo. Requieren digamos, unos soportes, unos sustentos que ponga a funcionar el territorio y en particular las ciudades, por ejemplo, en materia de servicios públicos o de transporte. Esto significa que debemos resolver en los ejercicios de planeación urbana cómo esas tres dimensiones logran un equilibrio para que puedan ser sostenibles en el largo plazo. Ahora bien, como estamos en un contexto de crisis climática, es decir, cada vez más la variabilidad pues, está siendo más intensa, como nos estaba mostrando Aníbal, y tenemos también una necesidad de ir incorporando todas las variables de cambio climático en los ejercicios de planificación. Es importante que en el ejercicio de planeación tengamos en cuenta de manera transversal los factores climáticos. Para eso podemos partir de una primera identificación, digamos, muy a grosso modo, de algunas de las problemáticas urbanas que son claves en materia o en la perspectiva del cambio climático. Por ejemplo, cada vez más estamos ocupando zonas expuestas a situaciones de riesgo debido a este proceso de crecimiento urbano, y eso lo vemos en muchas de las ciudades colombianas. También tenemos procesos de crecimiento no planificado, y desde luego sabemos y hemos tenido la experiencia en este país de cómo el crecimiento no planificado a veces nos expone a situaciones en las que corremos peligro en nuestras vidas y corren peligro también nuestras infraestructuras para el desarrollo y el funcionamiento de las ciudades. También tenemos a veces actividades económicas que deterioran los ecosistemas. Claro, la actividad económica debe darse, es necesaria para que podamos, digamos, lograr óptimos niveles
de bienestar, pero las actividades económicas en algunas ocasiones generan un deterioro sobre los ecosistemas, tanto porque generan unas demandas de recursos, como también porque pueden impactar directamente sobre estas áreas que sean estratégicas. Además, tenemos una demanda creciente de agua potable y de transporte, y generamos procesos de contaminación que en últimas también significan que en todo el proceso de crecimiento urbano estamos propiciando cambios en el uso del suelo. Y estos cambios en el uso del suelo, como lo veíamos inclusive en la presentación de Fernando, pues tienen unos impactos intensos y que van agravando la vulnerabilidad que puedan tener nuestros territorios ante, ante el riesgo y ante pues, digamos, cómo el cambio climático incide en estas situaciones de riesgo. Por eso es que hemos ido cada vez más entendiendo que debemos planear previendo cómo vamos a gestionar el cambio climático. De acuerdo con la tercera comunicación nacional de cambio climático, uno podría como extraer dos grandes componentes o dos grandes temas de los que se ocupa la gestión del cambio climático. Por un lado, en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo por el cambio climático, que es digamos, en una medida central lo que nos ocupa el día de hoy, y es cómo encontramos algunos elementos, algunos componentes que pueden ser útiles para la adaptación del territorio y de esa manera lograr reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Aquí traigo algunos de estos componentes que son más relevantes para el caso de las ciudades, pues en general la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo en asentamientos humanos, cómo podemos también reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y proteger la biodiversidad, y un aspecto muy importante que tiene que ver con proteger los sistemas urbanos regionales que dan soporte al funcionamiento y que son vitales incluso en eventos de riesgo. También dentro de la gestión del cambio climático, y estas son más medidas tendientes a mitigar un poco los efectos del cambio climático, hay, digamos, todo un paquete de aspectos que deben ser tenidos en cuenta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y aquí hay algunos de los componentes o de los sectores que producen emisiones y que son importantes para el caso de las ciudades. Inclusive la deforestación, no solo porque al interior de las áreas urbanas podemos estar generando procesos de deforestación, sino también porque la necesidad propia de la ciudad o el proceso de crecimiento de la ciudad a veces genera, digamos, un efecto en cadena sobre el territorio y termina deforestando áreas sensibles que son necesarias para el equilibrio de los ecosistemas. Sigamos con la próxima, por favor, Alex. Esta imagen nos muestra cómo en las ciudades, de alguna manera, tenemos digamos, una mezcla o una presencia tanto de elementos naturales como de procesos de ocupación del territorio que tienen diferentes grados, desde los entornos más naturales, pasando por los entornos rurales y finalmente las áreas más ocupadas por la actividad urbana. Vamos generando diferentes niveles de interacción entre lo ambiental y las necesidades de las actividades humanas que se concentran en especial en las ciudades. Y como veíamos anteriormente, esto de alguna manera, digamos que tiene un impacto o tiene una consideración muy importante en términos del riesgo climático. Ahora bien, en la medida en que podamos planear el crecimiento urbano y podamos generar intervenciones dentro de las ciudades que nos permitan adaptarnos y lograr un desarrollo sostenible, podemos obtener algunos beneficios. Vamos a entrar un poco más adelante en materia de cómo estos beneficios pueden incorporarse en el ejercicio de planeación urbana. Y me voy a permitir identificar o señalar algunos de esos beneficios que podrían ser de los más relevantes y que les pediría que pongamos mucha atención a ellos porque vamos a verlos como elementos fundamentales del proceso de planeación urbana. Por un lado, podemos
a través de la adaptación urbana, apoyar la conservación de ecosistemas. Como nos mostraba Fernando, muchos ecosistemas están ubicados al interior de las ciudades y estas ciudades ribereñas en particular conviven con ecosistemas acuáticos que son de absoluta importancia estratégica tanto para los territorios locales como para todo el país. Podemos también generar procesos de construcción o de consolidación más bien de una infraestructura verde urbana, es decir, de todo un gradiente de diferentes niveles de naturalidad en las áreas libres de la ciudad que nos permita ayudar a soportar la estructura ecológica. Podemos también apoyar las acciones de reducción del riesgo, como nos estaban mostrando tanto Aníbal como Fernando. También podemos apoyar la reducción y captura de gases de efecto invernadero dentro de algunas de las medidas más de mitigación. Apoyar también el proceso de regulación hídrica, y es que el ciclo del agua también se da dentro de las ciudades y no solamente los ríos pueden cursar a lo largo de la ciudad, sino que también la ciudad misma genera unas demandas de agua. Y podemos reducir el estrés térmico, es decir, poder generar espacios donde podamos aumentar el confort para los ciudadanos gracias a las coberturas vegetales y poder reducir esos efectos que conocemos como islas de calor. Pero no solamente tenemos unos beneficios ambientales, también podemos obtener unos beneficios sociales, como por ejemplo poder tener mejores espacios para la recreación y para disfrutar el paisaje urbano. Podemos apoyar el desarrollo o la puesta en marcha de sistemas de transporte que sean multimodal y en especial los sostenibles, es decir, aquellos que son más no dependientes de medios motorizados y la adaptación inclusive basada en ecosistemas en la medida en que pueda darse de manera adecuada, puede inclusive apoyar este tipo de medidas. Nos ayuda también a apropiarnos de los ecosistemas desde un punto de vista, digamos, de la protección y del reconocimiento como sociedad de la importancia de esos ecosistemas. También nos puede dar oportunidades económicas. Cada vez más la economía basada en procesos sostenibles digamos, se abre como una oportunidad y a veces este tipo de medidas que pueden ser vistas como medidas costosas también generan unos beneficios económicos de mediano y largo plazo que deben ser tenidos en cuenta. Y finalmente, desde luego, la reducción del riesgo tanto para las personas como para las infraestructuras. Y esto significa tanto, digamos, un beneficio social como inclusive un beneficio económico en el sentido de que evitamos unos costos futuros por tener que atender emergencias y desastres que afecten vidas humanas y a los ecosistemas y a las infraestructuras. Por eso es que el plan de ordenamiento territorial es el instrumento clave para poder pasar a la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. En ese sentido, quisiera aquí pasar muy rápidamente por los contenidos del POT y seguramente la mayoría de ustedes, digamos, son expertos o han trabajado en los procesos de ordenamiento del territorio, así que no me voy a detener. Sabemos que tenemos diferentes em, tipos de planes de ordenamiento territorial, pero que en su esencia, su estructura y sus documentos son prácticamente los mismos, de acuerdo con la ley 388. Si le puedes dar, porfa, un clic, gracias, de acuerdo con la ley 388, hoy recogida toda su reglamentación en el decreto 1077 del 2015. Y tenemos una serie de documentos. Aquí solamente quisiera señalar una cosa, y es que sabemos que para poder desarrollar el proceso de formulación o de revisión o de modificación de plan de ordenamiento territorial, debemos contar con unos estudios básicos de amenaza y riesgo. Pero esto no significa que estos aspectos, como muy bien lo señalaba Aníbal, queden únicamente referidos a un capítulo del POT, referido a los estudios de amenaza y riesgo, o que inclusive los aspectos relacionados con el clima estén únicamente referidos a estos estudios de amenaza y riesgo, sino que cada vez más se vuelven aspectos transversales a todo el ejercicio y a todo el desarrollo del proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. Aquí solamente para tener un poco de referencia, porque vamos a volver a esta estructura más adelante. Ha habido una reciente
reformulación o precisión de cómo se organiza el plan de ordenamiento territorial. Creo que era algo que necesitábamos un poco poner un poquito más en claro. Hoy tenemos total claridad de que el POT pues, está conformado, como ya sabemos, por un componente general, que es ese de largo plazo, el urbano y el rural, que son los de mediano y corto plazo, y una serie de elementos más programáticos. ¿Qué significa todas estas partes? Que en el componente general, en resumidas cuentas, nos ocupamos de plantear cuáles son las perspectivas de largo plazo, lo estratégico, el modelo, lo que llamamos comúnmente el modelo de ocupación, y las normas y la definición de esos sistemas que son estructurantes que nos permiten la conexión urbano-rural. En el componente urbano y en el componente rural, fundamentalmente nos enfocamos en las normas y en los sistemas, y al final tendremos dentro del POT todo el paquete de lo programático. Como les decía, vamos a volver más adelante sobre estos contenidos para ver cómo estas temáticas que estamos tratando el día de hoy se vuelven transversales a todo el ejercicio de formulación del POT. Siguiente. Eh, Muchos nuevamente sabemos cuáles son los pasos de la formulación de un POT. No me voy a detener ahí más que para señalar que el ejercicio de prever y desarrollar tanto los estudios de amenaza y riesgo como la incorporación de medidas de adaptación y medidas en especial de adaptación basada en ecosistemas, dentro del plan de ordenamiento territorial no es únicamente un ejercicio técnico, digamos, que se agota en la fase de diagnóstico y de formulación. Es un ejercicio que también acompaña el ejercicio de participación ciudadana. Muchas veces encontramos que a través de estos procesos de participación ciudadana, y como muy bien lo decía Aníbal, eh, es como una reunión, y voy a tratar de parafrasear un poco lo que decía Aníbal, es un conjunto de subjetividades puestas en común para poder llegar a conclusiones y poder complementar los estudios más científicos que se desarrollan, porque hay, digamos, una necesidad también de reconocer y recoger los conocimientos que se tienen sobre el territorio. El ejercicio de participación ciudadana a lo largo de la formulación del POT y la posterior discusión pública que se da ayuda en una medida muy importante a complementar los estudios básicos de riesgo, también ayuda a conocer cuáles son los ecosistemas clave, no solamente los que recibimos como municipios a través de las determinantes ambientales, sino que también a veces encontramos la necesidad de proteger algunos elementos adicionales que además van a tener posiblemente una función de adaptación muy importante. Y finalmente nos ayuda también a acoger o apropiar esas medidas de adaptación que en últimas van a verse reflejadas de manera transversal en el modelo de ocupación del plan de ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. Ahora bien, nuevamente, pues sabemos que para poder elaborar el plan de ordenamiento territorial, el punto de partida, como ya hemos venido un poco mencionando ese concepto, pues tenemos unas determinantes que se definen, digamos, como un insumo de superior jerarquía para el proceso de elaboración del plan de ordenamiento territorial. Quisiera aquí hacer énfasis en las llamadas determinantes ambientales y fundamentalmente en lo que ustedes ven en la columna de la izquierda, que es un grupo de 3 aspectos que creo importante que tengamos muy presentes y que se han venido complementando, se han venido fortaleciendo en los últimos años frente a cómo entendemos las determinantes ambientales para el plan de ordenamiento territorial. Las determinantes ambientales, digamos, que más conocemos o que más solemos, a las que más solemos referirnos, tienen que ver con todo lo relacionado con las áreas que se establecen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las áreas o reservas de la Ley Segunda del 59, las estrategias complementarias de conservación, como por ejemplo en nuestras áreas tenemos en algunos casos, en nuestro territorio tenemos en algunos casos, por ejemplo, la declaratoria de algunos humedales bajo la lista Ramsar, las zonificaciones y demás lineamientos y determinantes que se dan a través de los POMCAS, POMIWACS y otra serie de instrumentos. Pero además de eso, también tenemos en el segundo recuadro verde de la izquierda, de arriba hacia abajo, tenemos también las determinantes que se han venido precisando mucho más cada vez sobre la incorporación de la gestión del riesgo en los instrumentos de planeación.
Ese es el que nos dice cómo debemos desarrollar los estudios detallados y los estudios básicos, que son los que van en el plan de ordenamiento territorial, y cuáles son el tipo o las condiciones para establecer medidas de adaptación, perdón, de mitigación, medidas de monitoreo, etcétera. También contamos, y esto es, digamos, el elemento que de manera más, si se quiere, novedosa ha venido incorporándose en este proceso de elaboración de los planes de ordenamiento territorial, hemos venido reconociendo cómo podemos aterrizar las consideraciones frente al clima en el ejercicio de ordenamiento. Entonces, tenemos a partir fundamentalmente del decreto 298 del 2016, la definición de un sistema nacional de cambio climático. Y no solamente esto, se han desarrollado una serie de lineamientos del orden nacional que nos han puesto, digamos, de alguna manera a organizarnos un poco más y a precisar cómo podemos ir incorporando los aspectos relacionados en particular con el cambio climático en los instrumentos de planeación, no solamente planes de ordenamiento, también otro tipo de instrumentos, pero aquí estamos haciendo énfasis en los POTs y las medidas de adaptación que podemos tomar en los territorios. Siguiente, por favor. Gracias, siguiente. Vemos aquí un elemento también que junto con la siguiente diapositiva me parece importante que tengamos presente, no sé, ahí veo un recuadro gris como que interfiere la imagen, no sé si soy yo, pero si no, trataré de todas maneras de explicar lo que está ahí cubierto en ese pedazo. Bueno, no sé, se metió un cuadrito fantasma. Hay una serie de conceptos básicos y esto es importante porque también hemos venido aprendiendo un poco más de esos conceptos y hemos venido precisándolos más con el paso del tiempo. Desde luego, desde la ley 388, incluso desde mucho antes, teníamos una definición de qué es espacio público y en la mayoría o en muchos de los ejercicios de planes de ordenamiento territorial, en especial de la primera generación, encontramos ese concepto de espacio público recogido de manera muy importante en los planes de ordenamiento territorial. Dado que esa noción inicial de espacio público nos habla más de todo el conjunto de inmuebles públicos y privados que prestan o que atienden necesidades colectivas de todos los habitantes, allí hemos venido, o en los primeros ejercicios de planes de ordenamiento territorial, en muchos casos se recogieron las áreas que se podían identificar como parte de los sistemas ambientales de los municipios. Sin embargo, con posterioridad fue apareciendo el concepto de estructura ecológica principal y este concepto es muy importante porque en el ejercicio de planeación es uno de los fundamentales para poder articular todos los elementos que permiten dar sustento y conectividad a los procesos ecológicos y que brindan además la posibilidad, pues gracias a que prestan unos servicios ecosistémicos, de adelantar procesos de conservación, de restauración, uso y manejo sostenible y también de adaptación frente a las situaciones de riesgo. Finalmente, tenemos otro elemento que es el suelo de protección y que me voy a permitir señalar en la siguiente diapositiva. Por favor, siguiente. En esta diapositiva, antes de que pasemos a las preguntas del Kahoot, encontramos la organización o la ubicación, si se quiere, más conceptual de cada uno de esos términos que estábamos viendo anteriormente, en especial lo que tiene que ver con estructura ecológica principal y con suelo de protección. Como muchos sabemos, el suelo de protección, en últimas, a lo que se refiere es a poder identificar dentro del ejercicio de ordenamiento del territorio esas áreas que deben estar excluidas de los procesos de urbanización. Es decir, son áreas que no están sujetas a procesos de desarrollo inmobiliario, asignación de normas urbanísticas que definan su aprovechamiento, sino que deben ser reservadas para cumplir con unas necesidades comunes y por eso están excluidas. Allí encontramos
pues estas zonas de reserva para algunas infraestructuras, áreas para proteger la producción agrícola y evitar procesos de ocupación sobre ellas. Pero aquí quisiera señalar o resaltar estos dos elementos centrales, y es que algunas de las áreas de amenaza y riesgo, cuando se identifican que no pueden ser objeto de procesos de mitigación de su amenaza o de su riesgo, pueden ser identificados en el POT como suelo de protección. Ese es uno de, los, digamos, de las medidas que pueden tomarse en el POT para la gestión del riesgo. Pero también pueden identificarse allí áreas estratégicas para la conservación y la protección del medio ambiente. Este concepto, sin embargo, el de suelo de protección, no es equivalente al de estructura ecológica principal. Y aquí quisiera hacer énfasis en ese concepto nuevamente, porque vamos a ver que puede ser uno de las medidas que podemos tomar en la adaptación del territorio. Eh, Perdón, perdí la presentación. Gracias. Eh, La estructura ecológica principal se ocupa, como veníamos inicialmente indicando, de poder identificar las áreas que son estratégicas para la conservación de los ecosistemas, pero no solamente se trata de las áreas que ya están identificadas como suelos, como áreas protegidas en alguna de las categorías ya definidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino que también podemos identificar, como decíamos antes, inclusive los procesos de participación, por ejemplo, cuáles pueden ser las áreas de especial importancia ecológica o ecosistémica que podemos identificar en el territorio y que nos ayudan a complementar la conservación de esas áreas. Dentro de esas áreas, por ejemplo, se encuentran muchos de los humedales que a lo mejor dentro de las categorías de conservación previamente establecidas no encontramos necesariamente declaradas hoy dentro de nuestros territorios, pero que en el ejercicio de planeación, en el ejercicio particularmente de participación, pero también en los ejercicios técnicos, inclusive asociados a los estudios de amenaza y riesgo, podemos ver que pueden ser objeto de alguna medida de protección dentro del ordenamiento territorial, y una de las claves es poderlas identificar dentro de la estructura ecológica principal. Seguimos entonces, solo nos quedan dos diapositivas, no sin antes invitarlos también a que en la próxima sesión de la siguiente semana nos puedan acompañar, porque allí algunos de los elementos que vamos a ver en esta y en la siguiente los vamos a ver mucho más precisos, y podemos ver ya un portafolio de medidas que pueden servirnos como caja de herramientas para el trabajo de identificar medidas de adaptación. Como les decía, volvemos ahora a la estructura del POT, reiterando que es el instrumento por excelencia donde podemos prever para el corto, el mediano y el largo plazo medidas de adaptación en el territorio, con énfasis en las problemáticas asociadas a los procesos urbanos. Y para eso quisiera retomar algunas fuentes de referencia, que son algunos documentos relativamente recientes donde encontramos lineamientos, podemos encontrar algunas claridades que nos ayudan a prever estas medidas en términos normativos, en términos de proyectos, en términos de instrumentos que podemos acoger en el ejercicio de ordenamiento territorial. La primera es el conjunto de la guía de determinantes ambientales que ha expedido el Ministerio de Ambiente, y que nos ayuda a organizar un poco toda esa serie de dimensiones, de aspectos que se deben tener en cuenta en la incorporación de determinantes ambientales. Y también dos instrumentos adicionales, que es la Política Nacional de Cambio Climático y la Guía de Consideraciones para el Cambio Climático en el Ordenamiento Territorial. Dentro de la Política Nacional de Cambio Climático, muy importante tener en cuenta los lineamientos que se dan frente al desarrollo urbano y al desarrollo rural bajo en carbono y resiliente. Siguiente, por favor. Y esta ya es la última diapositiva antes de que pasemos a las últimas dos preguntas. Bien, con lo que hemos visto hasta el momento, estamos viendo cómo se ha ido fortaleciendo la previsión de los aspectos no solamente
digamos, de protección de ecosistemas, sino también de gestión del riesgo y de gestión del cambio climático y cómo esto cada vez más está permeando el ejercicio de planeación del territorio, o sea, de ordenamiento territorial. Y estábamos viendo también cómo las definiciones, en especial las relacionadas con suelo de protección, estructura ecológica principal, inclusive con espacio público, eh, digamos que consisten en una serie de decisiones de los planes de ordenamiento territorial que pueden tener una posibilidad o una oportunidad de ser aprovechados para plantear medidas de adaptación en el ejercicio de ordenamiento. Entonces, aquí frente a los contenidos del POT quisiera señalar cómo en particular en esa columna resaltada en azul podemos ver cómo se va concretando los diferentes aspectos que deberíamos tener en cuenta en el proceso de ordenamiento urbano. Por un lado, y de una manera, digamos, absolutamente transversal a todo el plan de ordenamiento, como una guía del proceso de desarrollo del territorio en el largo plazo, dentro del modelo de ocupación, es decir, dentro de la serie de políticas, objetivos y estrategias para un territorio seguro y en general sobre el proceso o el modelo que queremos perseguir para el desarrollo del territorio urbano, podríamos plantear o deberíamos plantear que el crecimiento urbano sea consistente con la protección de los ecosistemas, la gestión del riesgo y la adaptación. Esto muchas veces significa que nuestro modelo de ocupación posiblemente debe plantearse la manera en que logremos un territorio más compacto, que logre proteger de mejor manera sus bordes, que permita un desarrollo al interior más consciente y que logre tener medidas que protejan los ecosistemas, que reduzcan las condiciones de la afectación por el riesgo y que permita establecer medidas de adaptación. En las definiciones normativas, tanto de los componentes general como de los componentes urbano y rural, pues desde luego a partir de los alcances de los estudios básicos de amenaza y riesgo, deberemos en algunos casos, como lo veíamos antes, identificar los suelos de protección que sean necesarios para la protección del medio ambiente, pero también para restringir de la urbanización algunas áreas de amenaza y riesgo que se encuentre que no sean susceptibles de ser mitigadas. Estableceremos también la zonificación de amenaza y riesgo, inicialmente por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa, pero también todos los otros, las otras situaciones de amenaza y riesgo que sean, que estén presentes en el territorio. Estableceremos, y esto es un aspecto muy importante, las áreas con condición de amenaza y riesgo para realizar estudios detallados, es decir, esas zonas donde todavía no tenemos el suficiente conocimiento, pero que tienen por ejemplo, una presencia previa de población que hace necesaria poder tomar medidas normativas, y esta sería la medida fundamental a tomar allí para poder prever procesos de deterioro futuro y finalmente, poder establecer proyectos que se encaminen hacia el conocimiento y la reducción del riesgo. Otro elemento que debemos tener en cuenta en el POT es poder pasar a la definición de una estructura ecológica principal que reúna tanto las determinantes ambientales como el sistema hídrico, las zonas estratégicas para la conservación que no siempre están cubiertas por alguna figura de conservación, las áreas que sean estratégicas para los procesos de reforestación y de restauración ambiental, y las áreas para manejo de procesos de sequía o de encharcamiento. Aquí es donde fundamentalmente vamos a encontrar con seguridad las propuestas de proyectos de adaptación basada en ecosistemas, es decir, dentro de los procesos, y esto es algo que deberemos establecer de acuerdo con, en particular, las áreas que tengan, digamos, una condición de conservación en particular, deberán tener en cuenta estas medidas de adaptación basada en ecosistemas, deberán asociarse o articularse adecuadamente con los objetivos propios de conservación de cada una de esas áreas. Una medida que hemos encontrado en algunos de los planes de ordenamiento territorial y que vamos a ver también en la siguiente sesión tiene que ver con la identificación de una estructura ecológica complementaria o con la previsión o una prioridad sobre cuál puede ser el espacio público verde o con la previsión de una infraestructura verde y azul
para la conectividad con digamos, con la estructura ecológica principal. Y digamos, este es un nivel, si se quiere, más detallado em, mm, o en otro escalón que nos permite complementar la funcionalidad de la estructura ecológica principal y donde seguramente encontraremos muchas de las áreas que pueden ser objeto de medidas de adaptación en el territorio, incluyendo también, por ejemplo, la identificación de esa sigla que vemos ahí, SUDS, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y finalmente, otra de las medidas que deberíamos estar previendo en los planes de ordenamiento territorial es cómo vamos a incorporar medidas de adaptación en sistemas urbanos, fundamentalmente para reducir el riesgo al que se exponen estas infraestructuras frente a eventos que los puedan afectar, pero también porque son elementos fundamentales para poder complementar o pueden ser objeto inclusive de medidas de infraestructura gris que nos ayuden a la adaptación del territorio, fundamentalmente la infraestructura vial, los equipamientos, allí podemos encontrar la identificación de los equipamientos fundamentales para, como, digamos, como por ejemplo hospitales o colegios o grandes espacios que podemos tener presentes en eventos de riesgo, pero también donde podemos desarrollar algunas de las medidas que nos estaba mostrando Fernando y redes de servicios más seguros. Aquí valdría la pena también señalar que dentro de las medidas que están en el último color gris, que tienen que ver más con medidas de mitigación, como incentivos para la eficiencia energética o poder desarrollar procesos de urbanismo y construcción sostenibles, este tipo de medidas, por ejemplo, poder incorporar en el plan de ordenamiento territorial incentivos para la construcción sostenible, nos ayuda también a poder prever medidas de adaptación frente a los riesgos climáticos en el plan de ordenamiento territorial y hacerlo, digamos, compatibles con los procesos de crecimiento y de desarrollo inmobiliario que se dan dentro de las ciudades.